Muy buenos días, aquí Gloria Gómez Sanchon que te habla desde Oslo, Noruega, o Gloria Gómez Falcón, autora y creadora de la trilogía en español e inglés Iluminada por los rayos del sol, también el cuarto lanzamiento en unión entre el pensamiento y la emoción, acompañada por varios terapeutas, y también el quinto acompañada con otras 25 escritoras alrededor del mundo. Bueno, hoy en estas charlas desde el corazón, te cuento, vamos a recibir a una invitada desde la provincia de Mendoza, la ciudad de Mendoza, en Argentina, que en realidad ella tiene o ha tenido de antemano una profesión que es la abogacía, porque es abogada, pero se presenta y caratula como abogada sistémica. Además es consteladora, neurodecodificadora laboral y organizacional, y viene a estas charlas desde el corazón, invitada lógicamente, para hablar sobre empresas y familias, pero desde una mirada sistémica. Si no sabes o no has escuchado nunca qué significa esa mirada sistémica, ya vamos a recibir muy pronto, en minutitos, en segundos, a Rosana Abona. Rosana Abona es abogada, como te digo, sistémica, consteladora y neurodecodificadora laboral y organizacional, y está en la provincia de Mendoza, Argentina. Acabamos de empezar, ya empezamos a recibir a algunos invitados. Voy a ver dónde está nuestra invitada para enviarle la invitación ya y que se conecte. Bienvenida, querida, desde Mendoza. Ahí le estoy enviando la invitación, exactamente siendo las 2 de la tarde. Hola, buenos días, Rosana. Aquí estamos. Tú desde Mendoza, allí son las 12 del mediodía, ¿no es cierto? Las 10. Las 10, perdón, las 10, porque tenemos 4 horas de diferencia. Sí, las 10. Contame, Rosana, bienvenida. Vamos a contarle un poquito a la audiencia acá, nuestro camino recorrido, cómo nos conocimos en realidad. Fue a través del diplomado, de la mano de Nilda Avellaneda y otros grandes acompañantes, en diplomado que se llama Neurodecodificación Laboral y Organizacional, pero que tú ya vienes con un equipaje de estudios en el campo jurídico, que dicho sea de paso, yo estudié 4 años entre abogacía y escribanía también, pero claro, nunca en ese momento te habrás imaginado darle ese blinque o esa visión, ¿no es cierto?, de esa mirada sistémica, como dices. Muchas personas me preguntaron acá, ¿qué significa eso? ¿A qué va todo esto, no? Y claro, hay que embeberse en el tema, así que te presento, ya presentada, bienvenida, te doy la bienvenida y todo tuyo, el micrófono, como se dice. Bueno, gracias, muchas gracias, querida Gloria. Afortunadamente nos hemos encontrado Gracias, sí. bueno, tomo tu generosidad. Eh, Somos el camino recorrido, ¿no? Entonces, todo este bagaje eh, estos conocimientos que vos citás son parte y eran necesarios tal vez para ir integrando y para decir, bueno, en un momento de nuestra vida, ¿no? Cuando ya tenemos ese camino recorrido, es lo que tenemos para dar y no sabemos, no podemos darlo de otra manera que integrando todo lo que vamos haciendo, a lo que sumamos, por supuesto, nuestras vivencias, nuestra historia y también nuestras relaciones, ¿no? Por eso Ujú. eh, es muy valioso eh, eh, considerar cómo nos encontramos, porque todos tenemos, todo tiene un sentido y por alguna razón también estamos juntos, por alguna razón hoy compartimos este espacio, ¿no? Entonces Totalmente. esto tiene que ver un poco con esa mirada sistémica que Ujú. nos reúne, nos convoca, nos acerca, nos integra, eh, y en realidad nos da
esta sensación o esta mirada de decir, bueno, somos redes, somos sistemas, todos contribuimos a un resultado, y bueno, esto es muy generoso también con respecto al otro, ¿no? Y cómo el otro Ujú. nos va integrando. Exacto. Entonces, llevar esto a las organizaciones también es un desafío, ¿no? Eso te iba a Porque decir, porque desde el punto de vista de las organizaciones, ¿no es cierto?, se da mucho también esta temática, porque ¿qué ocurre en las organizaciones, en lo organizacional, los órdenes sistémicos, qué variantes presentan y demás? Contale un sí, poquito, acá se están sumando. cuento. En realidad, nosotros como individuos y como parte de sistemas, ¿no? Nuestro sistema familiar, cuando nos relacionamos y vamos a las organizaciones, llevamos nuestro sistema, ¿no? Y nuestro sistema tiene unos mandatos, unos patrones, tiene los Una filtros con los que programación. valida, Mm, una ujú, programación tal cual. Y como todo sistema también tenemos reglas, ujú, ¿no? Porque, sí. a ver, los sistemas internos que nosotros conocemos, por ejemplo, el sistema digestivo, bueno, tiene su modo de funcionar y necesita órganos, y esos órganos, cada uno tiene su función. Nosotros nos movemos así también, ¿no? Y cuando vamos a las organizaciones, es como que, bueno, confluyen estos sistemas familiares en algo más grande que tiene otras reglas, ¿sí? Porque eh, tomando un poco o mencionando, ¿no?, a quienes empiezan a desarrollar todo esto de los sistemas familiares, Bert Hellinger a través de las constelaciones, después Gunther Weber lo lleva a la parte organizacional. Es decir, los sistemas familiares tienen reglas, ¿sí?, pero que no funcionan de la misma manera en lo organizacional. Y este es el punto, tal vez, por el que no sirve considerar, bueno, a ver, en lo familiar la pertenencia es importante y nosotros sabemos, ¿sí?, que todos forman parte, los vivos, los muertos, los excluidos, aquellas personas que nos avergonzaron y que queremos sacar porque, bueno, Ujú. no Aquellos que está bueno. sufrieron o causaron también mucho dolor o vergüenza al clan, por ejemplo. Mm, Sí, los que nos hicieron algún daño, a quienes nosotros hicimos algún daño, también forman parte. Pero en la empresa o en las organizaciones, los que forman parte son los que están orientados a los fines de la empresa. Es decir, ujú, entonces no es lo mismo y hay un error considerar la pertenencia en lo sistémico dentro de lo organizacional con la pertenencia en lo sistémico dentro de lo familiar. ¿Sí? Porque ujú, ujú, alguien que no responde o no es funcional a la empresa deja de formar parte. ujú, ¿Sí? ujú, Lo mismo con otros órdenes sistémicos, que bueno, yo le llamo fuerzas del amor. ujú, ujú. Eh, en la jerarquía, por ejemplo, en lo familiar tenemos a los padres, ¿no?, que tienen una jerarquía Mm, por encima de los hijos. principal. Pero en lo Mm, organizacional, tal vez entran a jugar la capacidad, el aporte de cada persona y la antigüedad. Entonces, ¿cómo equilibramos esto? No es tan simple como en la familia, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una sociedad, la persona que tuvo una idea o la idea del proyecto ujú, tiene un lugar preponderante por encima tal vez de alguien que aportó el capital. claro. Ujú, Eh, Entonces, si no consideramos estos detalles, ¿sí?, la organización, bueno, empieza a desordenarse. Estos desórdenes, que en realidad son transgresiones a las reglas sistémicas, traen consecuencias. ujú, Eh, y esas consecuencias, bueno, yo las considero síntomas, ¿no? Entonces, si asimilamos las organizaciones a organismos vivos, ¿sí?, cada síntoma me va a indicar tal vez un camino crítico en donde yo puedo encontrar la solución. Y la solución tiene que ver con este orden, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio entre el dar y el tomar, que en lo sistémico es, bueno, los padres le dan a los hijos después le van a dar a sus hijos. Acá es muy, muy sensible en las organizaciones, ¿sí? ujú, Entonces, si por ejemplo a los trabajadores no se les paga el justo precio de su trabajo, esto genera un desorden.
Y cuando digo justo Porque, precio, bueno, ¿eh? sí, 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 como el justo precio que Ujú. decías. Cuando, por ejemplo, acá hablamos de este equilibrio, a veces es difícil, por ejemplo, con respecto a los trabajadores, ¿no? Esto de decir, bueno, yo le pago lo que corresponde bien, ¿sí? Pero resulta que lo tengo media jornada en negro, ¿sí? O las condiciones de higiene y seguridad no son las necesarias o las óptimas. Y bueno, esto va a generar problemas, ¿sí? Mm. Ni hablar si esto produce un accidente, es decir, cómo voy cumpliendo estos órdenes con respecto a todo lo que va pasando en las organizaciones, ¿sí? Es diferente a lo que pasa en las familias. Pero Claro, sí, sí, porque ahí entra la parte de valorización también, ¿no? Porque si sí, las organizaciones son consideradas como uniones, tal cual estos autores dicen, de personas con más o menos permanencia, como entidades colectivas de naturaleza espiritual, la llaman inclusive, eh, eso en el plano material, pese a que se manifiesten ya como empresas, instituciones o estados, ¿qué uno hace con ello desde el punto de vista de la valoración y el respeto y la ética profesional? Porque todo está mancomunado y unido, ¿no? Uh-huh. sí, fijémonos que hay un valor que es el reconocimiento, ¿sí? Yo los he Exacto. molestado mucho a todos mis compañeros de curso este año con el tema de que reconocer es esa palabra que se lee de adelante para atrás y de atrás para adelante igual. Pero Eso. fijémonos, ¿no? Que en todos los niveles que queremos analizar esa palabra, ¿no? Es absolutamente como congruente, ¿no? Y esto implica una mirada en el otro, más allá de lo que el otro, del rol del otro, ¿no? Mm, mm, Una mirada un poco más abierta, ¿no? Y es uh-huh. reconocer eh, todo lo que uno aporta, pero reconocer todo lo que uno es también. Entonces, cuando por ahí prendemos, bueno, los trabajadores se tienen que poner la camiseta de la empresa. Sí, bárbaro, pero para eso tiene que haber una motivación, para eso ¿Bajo tiene que qué haber precio? Mm, esa. Entonces, esta mirada sistémica es una invitación a uh-huh. darnos cuenta que a veces quebrar este orden o que las relaciones, que son como el alma, ¿no? Uh-huh, El uh-huh, nivel de las relaciones en las empresas es el alma, uh-huh. no fluya. Y bueno, esto va a generar que en algún punto haya algún bloqueo, algo que después va a traer alguna consecuencia no querida. Entonces, en esta consideración de las organizaciones, ¿no? Con cuerpos o niveles como si fuesen un organismo vivo, detectar tal vez dónde se produce ese síntoma, si es en las partes densas, por ejemplo, ¿sí? En sus Uh-huh, recursos uh-huh. o en sus procesos, o en partes más sutiles como las relaciones o como la identidad, es fundamental a la hora de decir, bueno, ¿por dónde empezamos a trabajar? Tenemos un problema, por ejemplo, con la organización de la jornada de trabajo. Bueno, fijémonos cómo están las relaciones. Uh-huh, uh-huh. O tenemos un problema de comunicación, que es Tema un sistema muy que puntual, situamos, uh-huh, muy y lo puntual, situamos sí. en las relaciones. Entonces, o bueno, fijémonos en la identidad. ¿Qué está pasando para que la comunicación no funcione? Es decir, eh, de alguna manera este orden nos va marcando también un camino para Uh-huh. decir, bueno, detectamos algo, bien, ¿para dónde vamos a buscar esa Exacto. solución? Y este proceso pasa por varias fases, ¿no es cierto, Rosana? Tiene varias fases y a su Sí, vez, cuando uno detecta la crisis o el síntoma, va relacionándose de acuerdo a cada fase, ¿no? sí, sí, Gloria, es exacto eso. Me encanta cómo me vas llevando para que yo no me disperse. Gracias. Eh, si consideramos entonces que son las organizaciones organismos o similares o los asimilamos, Uh-huh. eh, cada fase también es como cada etapa, ¿no? Donde
tienen diferentes características. Si nosotros consideramos una empresa desde su creación o desde el momento en que el emprendedor con un proyecto empieza a organizarse, esa es una fase pionera que tiene mucha fuerza y mucha impronta de la persona que le pone su sello, ¿no? En esto tenemos que considerar también que ese sello tiene un sistema familiar atrás, pero más allá de eso, está muy marcado también el nivel del control que ejerce esta persona. Pero si la empresa va avanzando, ¿sí? En un momento necesita, bueno, delegar esa organización, tener roles diferenciados, por ejemplo, aparece una gerencia, y las necesidades son otras y las preguntas son otras, ¿sí? Si antes el pionero se preguntaba, bueno, ¿cómo racionalizo mi organización? ¿Sí? Una vez que está más o menos organizada, la pregunta es, bueno, ¿cómo paso a otros niveles más blandos, ¿no? Donde empiece a considerar las comunicaciones, donde empecemos a ver qué necesita la empresa en función de integrarse, de ser más colaborativa. Acá empezamos a ver, bueno, compite o colabora, ¿sí? ¿Cuáles La son los... pérdida de confianza, también porque se pierde mucho la confianza en el liderazgo, o la falta de claridad también entre los objetivos y qué dirección quiere tomar esa empresa, ese trabajo que te dan, ¿no? Como tú dices, definir también esas autoridades y responsabilidades entre ellos, y todo eso son problemas claves que se dan en una organización, pienso, y cómo Sí, se trabaja desde el punto de vista sistémico. Mm. sí, yo, bueno, los llamo como esos detalles, ¿no? Que son los intangibles, Ujú. porque a veces en esos niveles que no podemos ver, es donde se producen las dificultades, ¿no? Entonces, Ujú. el valor del reconocimiento, el valor, o sea, la identidad fuerte, que no implica necesariamente que esté el fundador ahí o que quiera controlar, sino que tenga claro, bueno, cuál es el principio rector de la empresa, cuáles son sus valores, cuál es su misión, porque esto es lo que le da identidad a la empresa, no al fundador. Exacto, ¿Sí? Y exacto. esto es lo que después permite que la empresa vaya avanzando en el tiempo. Ujú. Esta diferenciación o este ir separándose de la persona que la crea es fundamental para la salud de la empresa, ¿sí? Y para su evolución. Entonces, la capacidad que tenga el fundador o el pionero de ir como desprendiéndose de esta creación o de este hijo, ¿sí? Es necesaria, porque aparte la empresa va creando su propia cultura, la empresa Totalmente, va eh, creciendo, ¿sí? Y en ese crecimiento, bueno, dejar a los padres es fundamental, ¿no? totalmente, Entonces, totalmente. este paso es como muy necesario. Pero tú, ¿qué piensas en el fondo, el motivo más grande, ¿no? Para que este desfasaje o este tipo de pérdida de confianza o de liderazgo en el campo de una empresa o una organización falla o falta eh, en sus empleados o en su gente que está también trabajando mancomunadamente con esos líderes? ¿Qué es lo que se pierde más para que ellos caigan en ese tipo de conflictos? Eh, Volvemos al principio, ¿no? El Ujú. reconocimiento a la tarea que todos hacen es fundamental. Mm. Eh, ¿Cómo va delegando la persona que es el líder también? El tipo de liderazgo también es importante, ¿no? Si es un líder autoritario y no va a permitir que sus colaboradores crezcan, ¿no? Y la empresa tiene que ser un espacio de crecimiento. Entonces, esto es fundamental. Y lo otro es la lupa sobre las relaciones todos los días. En las empresas, esto del radio pasillo, es decir, cómo lo que se dice en los niveles formales y lo que se dice en los niveles informales, a veces tiene una incoherencia, ¿no?
pensemos que así como en casa el ejemplo de los padres es fundamental, ¿sí? En las empresas el ejemplo de los que están arriba también es decisivo porque motiva. ¿Sí? Ahí Y está, cuando la motivación. La motivación, ¿no es cierto?, es pérdida de motivación y vitalidad en ellos, exactamente. Pienso yo estoy de acuerdo con eso. Estaba esperando que me digas la palabra porque esa es la clave máxima, ¿no es cierto?, en cualquier tipo, ya sea desde el hogar, familia, lo que fuera. Eso es el motivarlos, porque eso baja la productividad, ¿no es cierto?, y se da tendencias también a crear otras normas innecesarias que no estaban ahí previstas en esa organización ni como reglamento, ¿no? Sin motivación uno también pierde iniciativa e innovación, hay conflictos, origina mucha privilegios o, bueno, y todo cae más, va más lento, va más rígido muchas veces cuando uno está en esa tensión y no está motivado, ¿no es cierto? es como, una vez una persona me decía, es como cuando uno le va a poner la tapa al frasco de la mermelada, ¿no? Si todo Exacto. está bien y en orden, uno puede rápidamente cerrar o abrir, ¿no? Cuando no la encaja bien, ¿sí? Por más que haga fuerza, no lo va a lograr. Y es cierto, los síntomas originan estas tensiones, ¿sí? La tensión, si bien nosotros la podemos tomar como, bueno, lo que nos está indicando un camino de solución, ¿sí? Genera sufrimiento. Sí. Cuando yo empecé a ver esto de las empresas, y sobre todo las empresas familiares, Uh-huh. mi pregunta fue, bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento acá? ¿No? Vieron que a veces las preguntas nos abren todos los caminos, ¿no? Porque nosotros mismos somos una pregunta, pero cuando empiezo a preguntar, bueno, a ver, ¿por qué sufren los trabajadores que no quieren ni pasar por la vereda de su lugar de trabajo? Porque ya se les generan hasta síntomas físicos, ¿sí? Cierto, Y después, cierto, cierto. ¿qué les pasa a los empleadores? Por ejemplo, me contaban, bueno, a ver, yo a veces no puedo dormir porque sé que tengo que pagar todo lo que tengo que pagar al principio de mes y no sé si puedo pagar los sueldos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que nadie la pasa bien. ¿Eh? Eh, Tal cual. y uno le puede echar la culpa, bueno, a la economía, a las reglas de juego que impone el Uh-huh. mercado, pero básicamente, y de la experiencia de todos estos años trabajando en el área laboral, los problemas son internos, ¿sí? Y un poco esto me empezó a resonar, bueno, a nosotros también nos pasa como personas, ¿no? Cuando le empezamos a echar la culpa a todo lo que pasa afuera y en realidad es que no arreglamos algunas cositas que tenemos adentro o no estamos en sintonía. Bueno, esto pasa con las empresas también y por eso vemos empresas que en épocas de crisis son geniales Yeah. y otras, Totalmente. ¿sí? Que por ahí con mayor capacidad o mayores recursos, ¿sí? No caminan. Uh-huh. Entonces uno empieza a ver, bueno, ¿qué cosas pasaron acá? ¿Cuál es la historia de la empresa? ¿Sí? ¿Dónde no se reconoció algo? No se reconoció a la persona que tuvo la idea, no se reconoció a algún gerente que fue echado muy mal. Entonces, el que después lo va a reemplazar y no puede tomar el puesto, nadie le hace caso. ¿Qué pasó con trabajadores que se accidentaron y que fueron muy maltratados? Entonces, todas estas cosas van creando basurita en la empresa. ¿Sí? Y justamente lo que tú dijiste desde un inicio, todo este síntoma se origina y parte desde la falta de reconocimiento. Esa es el quid de la cuestión también, como tú dijiste hoy al principio. Desde ese reconocimiento uno tiene que trabajar porque ahí se origina la mayoría de los síntomas, ¿no es cierto?, que sale al exterior, ya sea con problemas físicos, psíquicos, porque de todo te da esos síntomas que no están, cuando no están equilibrados e igualados, ¿no es cierto?, con nuestro ser y hacer, produce esa explosión. Y ahí tú trabajas con las organizaciones, ¿no es cierto?, desde este punto de vista sistémico. Primero, detectas el síntoma,
cuál es el problema en la organización y de ahí partes con ese trabajo. Y también trabajas en enfoque familiar, ¿no es cierto? O sea, como empresas familiares. Sí, en las empresas familiares, a todo esto que estamos diciendo, Ujú, se le suma esto de el contexto familiar, ujú. ¿sí? Porque ahí empiezan a un poco a confundirse, ¿sí?, las necesidades de la empresa con las necesidades de la familia. ¿Sí? Es decir, esto de, bueno, ¿quién ocupa los puestos? ¿Lo hacen los familiares o lo hacen las personas idóneas? ¿Sí? ¿Cómo juega la capacidad con el parentesco? Y a veces es todo un tema decidir en función del bienestar de la empresa, por más que no sea lo que la familia o a la familia le gustaría, porque ni siquiera es Ahí lo que la está, familia necesita, sino que a veces es decir, lo bueno, que ellos desean. esto es el deseo, ¿sí? Esto de considerar por ahí que el hijo tiene un gen, el gen gerente, ¿no? Que por ser Sí. hijo va a ser gerente, y no es así, ¿sí? Entonces, eh, Ayer explicaba, no sé si la escuchaste, ayer, antes de ayer, fue Flor, no, ayer fue Flor, que ella contaba que ella tuvo un caso desde la neurodecodificación de un hombre que no generaba, de repente quedó parada la empresa y le iba re bien, tenía una concesionaria de autos, y él deseaba que uno de sus hijos herede lógicamente la firma y no podía avanzar nada. ¿Por qué? Porque ninguno de los hijos estaba ni quería. Una se recibió abogada, el otro siguió otro camino, y dice, no, estaba ahí pero parado, estancado, porque él estaba esperando de que alguno de los hijos este, tome las riendas, ¿no? Y de acuerdo a sus deseos, como tú dices, y no le iba para nada bien porque justamente nadie quería tomar. Así que hasta no sí, trabajarlo eso, tal no cual, pudo pero avanzar. aparte hay una cuestión Ujú, que yo estoy trabajando y estoy investigando, invito a quienes quieran investigar esto, ¿no? Que ujú, tiene que ver con, uno plantea o ve una empresa familiar, ¿no? Y dice, bueno, a ver, es una empresa familiar que tiene, si quieren, un núcleo duro, una tarea o una actividad determinada, y los hijos tienen que necesariamente encajar en esto. exacto. ¿Sí? Y de dónde viene que los hijos tengan que seguir un destino de empresa familiar que no responde por ahí a sus talentos? Tal Tenía el cual. caso en una empresa dedicada al sector de los neumáticos, Sí, que, bueno, un hijo del fundador es licenciado en administración de empresas. Genial, va la empresa, ¿sí? Eh, la segunda hija, también vinculada con el área de las relaciones públicas, entonces, bueno, tenía un área del que se podía ocupar. El tercer hijo es artista y no quiere no saber nada, encajaba. no encajaba. Entonces el padre vino muy preocupado. Yo le pregunto, bueno, ¿pero de dónde has sacado este talento? No, es que yo hacía teatro en algún momento de mi juventud. Y bueno, entonces, a ver, eh, Está en los genes. aparte, a ver, imponer un destino profesional a un hijo es tan forzado, tan violento, ¿no? Entonces, bueno, busquémosle a este hijo algún lugar, por ahí colaborar con su hermana en las relaciones públicas, ¿sí? Que cada uno vaya definiendo el rol. Pero aparte también me ha pasado de ver empresas muy grandes y bodegas de acá de Mendoza, que se convierten en familias empresarias, no en Claro. empresas familiares. Quiere decir que si los hijos tienen talentos determinados, la empresa puede ser un marco para que los desarrollen, ¿sí? Si una de las Claro. hijas de esta bodega le encanta el turismo, bueno, abramos una unidad económica que con la marca de la empresa se dedique al turismo. Exacto. Y en definitiva, a ver, por ahí no gana el fundador, ¿no? Que quería una empresa. Gana la empresa, porque la empresa se Claro. expande muchísimo. La expansión es mucho mayor, amplia, mucho más amplia, Y totalmente. depende del reconocimiento del fundador al talento Ahí de cada está, hijo, ahí está. ¿sí? De Y vuelta, ahí caemos en ese origen.
y se nos mezcla lo familiar con lo organizacional o con lo empresarial, ¿sí? Pero de modo armonioso y de modo amoroso, ¿no? Un poco como el motivo de tus charlas, ¿no? Vamos al corazón de lo que la empresa necesita. ¿Sí? Sí. Vamos al alma de lo que la empresa necesita, que son las relaciones. Pero si en la familia no podemos conservar esas relaciones cuando avanzan hacia la empresa, ¿qué le pedimos a la gente después? O sea, ¿qué le pedimos a los colaboradores después? Claro. Entonces, tener en cuenta esta evolución de las empresas familiares, ¿sí? Es importante. Tenemos muchas herramientas para trabajarlas, ¿sí? No solamente desde las constelaciones, desde la neurodecodificación aporta un montón, nos trae o nos da muchas herramientas, bueno, como algunas que por ahí ha comentado Nadia en tus charlas, o las que nosotros manejamos. Ayer, sí, y ayer también con Flor, pero vos sabés que es tan integrativo, justamente, tal cual como dice Flor, es una integración terrible de todas las otras disciplinas, y a su vez algo de la última era, porque es de esta nueva era, ¿no? Y como tú dices, la empresa y familia, pese a que son dos sistemas superpuestos, se puede hacer tanto y hacer expandir o crecer esas empresas. Qué interesante tema, y como el proyecto del padre no tiene que ser una carga para sus hijos, considerar que el proyecto es del padre, no de los hijos. Ahí está Manu, este es un coach de Chile. Acá siguen entrando, feliz día, gracias infinitas, dice María de vuelta de Sigrid, gracias, hola chicas, mira qué lindo. Johaira buenas tardes, desde Suiza. Victoria, también varios siguen entrando. Bienvenido a todos y sí, así es, Manu, tal cual. Andrea, ahí siguen entrando. Con tal Rosana, porque este es muy interesante también el tema que trae Manu, porque claro, muchas veces ese proyecto del padre no tiene que ser justamente una carga para sus hijos, dice, y llega a ser una carga al punto tal porque los exigen muchos de ellos. Es un placer gracias. Un poco separar las historias, ¿no? A ver, en mi casa somos todos muy de las series. Hay una serie norteamericana que se llama Succession, o sea, marca toda la sucesión de las empresas. Y una vez, bueno, los hijos hacen todas las estrategias o despliegan todas las estrategias posibles para tener poder, ¿no? Y pasar por encima del padre. Y el padre en un momento decide, bueno, vamos a contratar un psicólogo, un profesional que entiende de organizaciones, a ver cómo vamos solucionando esto. No funciona desde ya, pero el padre dice en un momento, es que ¿saben lo que pasa? Mis hijos no tuvieron hambre. Yo creé esta super empresa o esta mega organización porque tenía hambre, ¿sí? Pero entonces yo pienso, bueno, a ver, está bien, les damos por ahí a los hijos, segunda, tercera generación, una posición cómoda, ¿no? Es decir, tienen esto, ahora empiecen a aprender cómo se maneja. Bien. Generemos el hambre, es decir, o respetemos el hambre de los hijos, que por ahí no pasa por la empresa, ¿no? Claro. También permitamos que se vayan a otro lugar a trabajar. ¿Sí? Es muy sano en empresas decir, bueno, que los hijos primero o antes de desembarcar en esto, hagan su experiencia en otra parte y que no vengan a esta empresa si no están capacitados. Porque ahí sí les estoy generando hambre a ellos, ¿sí? ¿Quieren esto? Bueno, capacítense, sean los mejores para merecer después este lugar acá, ¿sí? No que sea por simple parentesco. Entonces, estas son herramientas, ¿sí? Que las podemos trabajar en un nivel más denso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo instrumentamos esto? Hay elementos, ¿sí? Documentos que permiten hacer esto. Pero antes es fundamental este trabajo, ¿no? De la neurodecodificación, viendo, bueno, cuáles son esos patrones que hay que decodificar. Que responden a patrones, exacto, para un poco liberar, permitir esa expansión y permitir esta mirada, ¿no? Que es empática, porque va sobre el otro, es decir, ¿qué necesita el otro? ¿Sí? Y qué es lo que
le puede dar mi empresa, es decir, cómo puede encajar acá, ¿sí? Totalmente. Porque Verlo como sistema, realmente. si no logramos el crecimiento de todos, no sirve, ¿eh? Si algo que creamos no está dispuesto para el bien de todos, no sirve. Entonces, es como que todo O está dura muy relacionado. poco, esa es la verdad. O dura muy poco. Y ese es otro tema a veces, ¿por qué las empresas tienen que durar? ¿No? En esta investigación, un poco es también ver, a ver, ¿por qué necesariamente una empresa tiene que... A veces no es lo mejor. Por eso. ¿Para qué cosa buena pasa eso? Hay ¿Para que qué cosa? preguntarse. Exactamente, ¿sí? Y tal vez, ¿sí? Eh, lo mejor es, bueno, vender la empresa y con esto crear algo que sume valor, y la empresa tiene su camino también, ¿no? En esto de esta visión de las organizaciones, la empresa también tiene su camino. Y si una empresa está al servicio de los deseos de una persona, tampoco suma y tampoco puede sostenerse, Claro, ¿no? claro. En esto de la sustentabilidad, que son términos que se usan tanto. Bueno, si la empresa no tiene una contribución, si la empresa no se integra, si la empresa no es colaborativa, si no tiene esa conciencia social, tampoco es una empresa de estos tiempos, ¿sí? Quedó obsoleta, como quedan obsoletas tantas visiones de las empresas, tantas visiones de liderazgo, ¿no? Y tantas visiones también de familias que por estar cerradas o por estar mirándose el ombligo, ¿sí? No ven más allá lo que pasa Claro, con sus claro, empresas. claro. Es que trabajando toda la parte de lo familiar siempre caemos en lo emocional, lógicamente, ¿no? Que está enfocado hacia lo interior, muy hacia adentro y bueno, con pocos cambios y aceptación en cambio la aceptación de sus miembros ya es más incondicional. Dice entender que la empresa tiene su ciclo al igual que nuestros procesos de vida. Ahí está justamente. Ya que No todos podría estar. podríamos estar horas hablando acá. Lo que pasa es que todos en la familia son partes de ese clan, son partes de ese miembro, de ese grupo familiar. Entonces suele ser mucho más difícil, pero como tú dices, estás diciendo, Rosana, de que es importante también de que a los chicos, si son los hijos los que van a hacer esa proyección o prolongar este tema de empresas o trabajo en empresas, tienen que formarse. Muchas veces es mejor afuera para ver cómo es la función o cómo funciona o está organizada una empresa y de ahí partir y salir a querer involucrarse más en la empresa familiar. Pero tiene que haber ese reconocimiento y compromiso, ¿no es cierto? También. Eh, y no olvidarse de la parte de los factores de la ética profesional, que no por ser mi papá o mi mamá o los que son los dueños voy a tratar a los empleados como a mí se me antoje, o tengo todo el derecho de sacar de la caja el dinero que me corresponde o lo que si necesito. O sea, trabajar con pautas, con reglas, con cánones de vida que no salgan de sus principios, ¿no? Para no confundir esos principios. Ahí dice Sí, Rosana Filosa, dice, ¿y qué sucede con los conflictos en áreas laborales de Estado, sea Estado nacional, provincial o municipios? ¿Cómo miramos el Estado? Ahí está, esa es esa es muy buena. otro, Primero que sí, lo que aportó Manu es exacto, ¿no? En, en- en el tratamiento de este tipo de empresas. Y hay dos organizaciones, ¿no? Saliendo un poco de las empresas familiares y respondiendo a esto, que son, a ver, yo no diría difíciles, pues no me gusta la palabra, son complejas. ¿Mm? Las, todas las que se dedican al área de la educación, ¿sí? Son entes totalmente. muy complejos, por eso digamos complejos, eh, donde hay una sumatoria de emocionalidades, como bien vos decís, Gloria, que es la que impide muchas veces un objetivo pedagógico.
Y el otro es, bueno, las áreas públicas. ¿Por qué? Porque cómo se llega a los cargos en el Estado, y bueno, a veces por elección popular, muchas veces, ¿sí? Por cuestiones políticas, al menos en este país, ¿sí? Sí, 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 sí. Menos veces por concurso. Entonces, obviamente que acá ya tenemos un desorden que no encaja para nada en esta teoría de los sistemas, ¿no? Sí, 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 sí. En estos casos, por ahí es recomendable trabajar con equipos de trabajo, Ujú, ¿sí? ujú. El equipo como unidad pequeña, ¿no? Tal vez pueda llegar a entender, ¿sí? Eso, que son un equipo, que no son un grupo, que cada uno aporta algo necesario, es decir, tal vez se puede trabajar con equipos. El problema es cuando la persona que tiene decisión no participa de esto, ¿no? Ujú, Porque en ujú, todas las organizaciones, cuando vamos a trabajar, tenemos que buscar ujú. al responsable, ¿sí? Y la Ahí está. decisión de trabajar algún aspecto siempre viene del responsable. Siempre Sí, viene sí, de sí. la cabeza. Del No líder. podemos trabajar el resto del cuerpo si la cabeza no está de acuerdo. Y este es un tema. Mi padre siempre me ha enseñado, Rosana, que en paz descanse. Me decía, mira, vos para ver cómo funciona una organización o si algo no está funcionando bien, ya sea colegio, organización, grupo de trabajo, lo que fuera, siempre tienes que fijarte qué está pasando en el líder. Mira, yo soy líder de tantos años, ¿no? Porque es igual que el pescado. ¿Por dónde empieza el pescado a descomponerse? A partir de la cabeza. Se descompone la cabeza, todo el cuerpo automáticamente. Bueno, lo mismo pasa en una organización. La cabeza, que es el líder, no funciona, está mal, toda la organización se desmorona. Yo ese es el mayor ejemplo de enseñanza que me ha dejado, una de las tantas, ¿no? Y siempre recuerdo eso y traigo una acotación porque eso emana muchísimo de ahí, ¿no? Donde la cabeza está descompuesta, se descompone toda la organización. Sí, genio. Pero a ver, es sabiduría que viene de todos los tiempos. No hay nada Sí, nuevo, ¿sí? Y sí, nosotros por ahí totalmente. nos dedicamos a mirar un poco más con atención algún aspecto, pero no hay nada nuevo, ¿sí? Esta concepción, no solamente que es sistémica, sino que tiene una base espiritual en la antroposofía, Exacto. conocimiento de toda la vida. Entonces, no estamos descubriendo nada, sino que estamos tal vez acercando algo que ha existido desde siempre, ¿no? Y, Despertando, el despertar de conciencia, ahí es lo que se ve. Ejemplo, dice, subordinados que se quejan o falta de respeto al superior. Sí, totalmente. total, Roxana es de Mar del Plata, Ujú, creo que no me equivoco, del Colegio de Abogados de Mar del Plata, sí. que trabajan mucho en todo lo que es el derecho sistémico. Y está genial porque tiene que ver con realizar movimientos de reconciliación en los conflictos, ¿no? Mm, mm. Entonces, ¿qué pasa en las empresas? Cuando decimos, bueno, el que falta el respeto a un superior, tenemos que ver desde lo familiar qué problemas tiene con sus padres, ¿no? Ahí está. Porque probablemente esto que pasa en la organización no es nuevo, ¿sí? Y esta Típico. persona lo trae en las relaciones. Muchas Ya veces sea en con las el padre o funciones, con la madre. sí, 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 por eso con los Directo, en padres. forma línea directa. Los padres. Tal cual, tal cual, tal cual. Ajá. Entonces, esto suena por allá. A veces no lo podemos trabajar con las personas, ¿no? Porque si Mm, estamos en una organización, y bueno, ¿cómo queda esto de decir, bueno, mirá, en realidad, como vos te crees superior que tus papás, entonces te crees superior que tu jefe? sí, sí. Entonces, bueno, hay que ver si esta persona responde a los fines de la organización. Volvamos a la pertenencia en las organizaciones, ¿no? Ujú, ujú. Porque, bueno, si para la organización esto no puede superarse o la persona no puede superar esto, porque tiene que hacer un trabajo interior, hay que ver si realmente responde a los fines de la organización, ¿sí? Y lo mismo pasa no solamente con los subordinados, o sea, quienes son o están en mandos medios sobre todo, ¿no? Es decir, Totalmente, ¿qué, totalmente. qué tipo de relaciones familiares traen, ¿no?
hay consultores organizacionales que dicen, bueno, cuando vamos a tomar a un empleado, preguntémosle primero cómo se lleva con la mamá. ¿Sí? Un poco como decir, a ver, lo familiar incide muchísimo en cómo Sí, después sí, sí, responden sí. las personas en las organizaciones. Totalmente, totalmente. Esto es algo como también nuestros padres nos enseñaron, o nuestra madre, cuando tú quieres ver si un chico es bueno, fíjate cómo le trata a su madre, porque de esa manera te tratará a ti. Tal cual, mira. Dice, o no Tal lo cual. hace, pero lo tiene reprimido. Quiero decir, nos falta el respeto a sus padres, pero quizás no lo ha expresado, por eso está quejada afuera. Sí, no, Roxana, lo que pasa es que nosotros estamos viendo desde la neurodecodificación. Uno va decodificando patrones y ahí salta automáticamente de que se da esta falta de respeto hacia un superior porque tiene mala relación con los padres. Eso es automático. Esto es algo que tenés que embeberte en ese tema de la neurodecodificación para comprender varias conductas, al igual que la parte esta que tú tienes también de constelación, Rosana, porque en constelación familiar se aprende mucho, ¿no? De todo este tipo de síntomas, de dónde emanan, el origen y para qué viene a qué vienen a transmitirnos y qué vienen a enseñarnos. Ese Tal tipo de cual. conflictos o situaciones, como tú dices, no le diría conflictiva, pero sí, este, ya sea desavenencia familiar o algún tipo ¿cómo te puedo decir?, de obstáculos en el camino que hay que atravesar para aprender y desbloquear. Mm, ¿Qué Sí, tal mensaje cual. nos está dejando? Mm, Ujú. Incluso he visto empresas por ahí donde, a ver, tener a un excluido en la familia, ¿sí? Después tiene gracias. consecuencias en la empresa y alguien tal vez viene a representar a ese excluido dentro de la empresa, ¿sí? Entonces hay que prestar mucha atención en esto, ¿no? Una vez unos consultantes que tienen un hotel importante en Mendoza, ¿sí? Tenían un problema con los empleados, con una alta movilidad, es decir, no les duran los empleados, ¿no? Y Claro, se resulta que, les bueno, iba. se les iban los empleados. En la pareja fundadora, ¿no? Se une en matrimonio porque la mujer estaba embarazada de un bebito que perdieron, ¿no? Ahí Y está. no reconocer a esto, o no incluir a este bebé, a ellos les generaba esto, ¿no? De todo el tiempo tener síntomas que se reflejaban en la empresa. Una vez que pudimos hacer el reconocimiento de esto, ¿sí? Ahí empezó a cambiar, pero, a ver, básicamente porque cambiaron ellos, ¿no? O cambió Sí, el sí. matrimonio, se dieron cuenta que por ahí estaban juntos, no por este bebé que obligó a que se casaran, sino porque se volvían a elegir y le dio una fuerza a la empresa, a su hotel, que decís, bueno, ¿cómo puede ser que en este detalle o que en esta cuestión que tenían olvidada o que... pero tenían una emocionalidad trabada ahí, ¿sí? Que Claro, cuando claro. la sacaron, empezaron a tratar a sus empleados distinto y automáticamente esto funcionó. Claro, claro, claro. Hay que decodificar esos patrones que nos están bloqueando para soltar y fluir y que todo se vaya acomodando y que caigan los mosaicos en el lugar. Esa es la verdad. Te agradezco Bien, muchísimo, muy linda charla, Rosana, desde esta mirada sistémica. Ahora saben más o van a saber más los que escuchen luego a qué se refiere esto. Tú estás capa en la materia, diría yo, ya con estos años de ejercicio en esta práctica, Rosana. ¿Dónde se te puede localizar? ¿Dónde se te puede ubicar, encontrar o contactar para una sesión o para una charla en este campo? Contale a bueno, la audiencia. ujú. Primero, resaltar que esto es un camino de amor, ¿no? Todas las veces que podamos, creo que lo tenemos que Así decir es, porque se trata de eso, ¿no? De, así de es. que el amor fluya en todo lo que hacemos y también en las organizaciones. ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, en el Instagram acá, eh, en otro Instagram que tiene que ver exclusivamente con empresas y con empresas familiares, que es Infosistemare.
y estoy grabando ahora unos videitos también en Espacio Sistemar en YouTube que tienen que ver con esta mirada y que están como contribución, ¿no? A quien los pueda necesitar, más allá Totalmente. de trabajar específicamente con alguna empresa, esto está al servicio de todos y para el bien de todos, así que también los dejo Fantástico, fantástico, decidido. Rosana. Y Muchísimas gracias nuevamente. y reiterarte el agradecimiento porque A Gloria es ti. muy capa Muchas extremadamente gracias. empática con todos quienes de alguna manera nos encontramos con ella en este camino maravilloso. Así que Gracias, 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 Rosana. Igualmente para ti, como te digo. Ahí dice, es complicado cuando los jefes son pareja. Tuve una experiencia personal en que los jefes de mi anterior trabajo se creían nuestros padres y se enojaban o te hacían la cruz si les cuestionabas algo. Claro, sí, 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 es complicado. Gracias, infinitas gracias, Marga. Sí, muy cierto, y ahí hay que decodificar patrones nuevamente. Te decimos, Guille, porque justamente se da esa complicación entre jefes que son parejas porque justamente vienen de cada uno, de cada origen diferentes y qué es lo que está pasando ahí, ¿no? sí, sí, encima depende cómo se levantan, ¿no? Las decisiones o las directivas son unívocas o no, cada uno dice muchas Se veces contradicen, claro, es todo el difícil. tiempo se contradicen. Y ahí es muy importante también esto del análisis transaccional en ver desde dónde se crea esta empresa o desde dónde está el mando, ¿no? Si desde un adulto en el presente, desde un padre o desde un niño, ¿no? Exacto. Porque el padre es el que da directivas, eh, pero que no respeta, en este caso, al empleado en su capacidad, en su rol, en su experticia, etcétera, etcétera, ¿no? O es una Eh, empresa que la heredaron de otros que ni siquiera son de forma directa. O compraron, depende. Acá hay entonces varios también, factores. bien. Muchísimas gracias, Rosana. Bueno, y a todos, dice, muy interesante, las felicito a ambas. Gracias, Manu. A Manu, como te digo, lo estamos teniendo el sábado con una Genial. charla terrible sobre las emociones en los hombres. Así que muy interesante, sobre todo el que es latino, de Chile, como lo plantea. Así que los invitamos a todos. Yo sigo con mis charlas mañana, pasado hasta el sábado. Estoy a full. Rosana, te agradezco en el alma. Tremenda tu Charlas, actividad, genial. gracias, gracias, gracias. Y como te digo, éxitos miles y seguimos en contacto. Seguimos en Chao, hasta contacto. luego. Gloria, Y, y te sumo a las investigaciones, ¿eh? sí, Vamos. sí, yo sigo. Yo tengo tanto por investigar. Desde el punto de vista del coaching y liderazgo, estoy trabajando ahora más, lógicamente, más toda la parte de neuro y de la parte de herencia en familias. Interesante. Hablamos, un abrazo gigante. Chao, hasta luego.